Samuel, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, del 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, del 1 al 4. Vamos a tener buenas voces, ¿verdad? En el futuro. Escucha desde aquí para el grupo de alabanza. Ya están preparando sus gargantas. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, del 1 al 4. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer todos juntos. Dice: dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Vamos a orar. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque has puesto el día de hoy en los corazones estar aquí. Señor, tú tienes ese bálsamo, esa medicina, Señor, que nuestra alma, que nuestro corazón necesita. Y esa medicina es tu palabra, Señor, que es aplicada por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a cada vida, a cada corazón. Yo me declaro inútil, Señor, en ese aspecto, porque no puedo hacer nada, pero tú, Señor, sí lo puedes hacer. Y, Señor, por eso te pedimos que tú tomes el control de este lugar en este momento, en el nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo, Señor, sea el que trate, Señor, con nuestra vida y nuestros corazones. Gracias, Padre, solo somos instrumentos inútiles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si ya ustedes leyeron esta historia, hermanos, de Absalón. Es una historia muy triste, la historia de Absalón, y un final muy triste también. Estamos viendo aquí el final de Absalón, un hijo de David. Dice la palabra en el versículo 1, dice: dieron aviso a Joab. Joab era el capitán del ejército. Acababan de pelear una batalla contra Absalón. Absalón se había rebelado en contra de su papá y quería tomar el reino. Y en una de esas que él iba por un lugar que estaba boscoso, dice que se quedó atorado. Tenía un cabello muy largo y se quedó atorado. Y dice que ahí los soldados del rey lo mataron. Y dice ahí, por eso dice: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora. Ya sabía el rey que había muerto Absalón, y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día, dice, la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor. ¿Por quién? Por su hijo. El rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas del pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. El tema de hoy se llama ¿cómo perder y ganar el corazón de un hijo? ¿Cómo perder y ganar el corazón de un hijo? Y hermanos, hay un libro que lo leí hace poco que tiene que ver con esto. Se los voy a poner en el grupo si alguien lo quiere de manera personal. Este libro lo escribió un pastor aquí de San Luis Potosí, bautista también. Y él habla acerca de cómo perdió el corazón de sus hijos siendo pastor. Sus dos hijos mayores, su hija y su hijo, se perdieron totalmente. Pero gracias a Dios, él pudo recuperar el corazón de sus hijos y escribió ese libro. Y he tomado algunas partes y otras partes que el Espíritu Santo me ha mostrado que tenemos que aprender. Pero hermanos, el diablo sabe dónde pegarnos como padres. ¿Y dónde más nos duele? En nuestros hijos. Y sabe ahí que ese es nuestro punto débil. Y ahí nos va atacando. Hermanos, David acababa de ganar una gran batalla, ¿verdad? Porque dice que el pueblo había vencido, pero hermanos, esa batalla se convirtió en una pérdida.
porque David había perdido a su hijo y lloraba amargamente por su hijo Absalón. Y más adelante él dice: ¿quién diera que yo hubieras dado mi vida en lugar de mi hijo? Hubiera preferido, dice David, ser muerto yo en lugar de mi hijo. Pero hermanos, el problema de David es que su hijo se había perdido, no ahorita, sino desde hace tiempo. El corazón de su hijo se había apartado de su padre. David había perdido el corazón de su hijo, hermanos, desde hace tiempo. Hermanos, el diablo sabe dónde atacar y le pegó donde más le dolía a David. Y él decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Hermanos, ya no se podía hacer nada. Muchas veces, hermanos, y es parte, ¿verdad?, culpamos a nuestros hijos por la rebeldía, porque se han apartado de nosotros y cuando se apartan de nosotros también muchas veces se apartan de Dios. Pero hermanos, muchas veces su corazón se aparta de nosotros también por culpa de nosotros. David tuvo culpa, hermanos, en que su hijo se había apartado de él. Y eso, hermanos, sucedió en una situación muy difícil, que fue el segundo del libro de Samuel. Vamos a buscar segundo del libro de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, de los versículos 6 al 21. Sucedió una desgracia terrible en la familia de David. Y usted puede ver, hermanos, que las familias de la Biblia tampoco son perfectas, como usted y yo tampoco somos perfectos. Segundo libro de Samuel, perdón, sí dije segundo libro de Samuel. Sí, segundo de Samuel, capítulo 13, del 6 al 21. Se los voy a leer. Hermanos, aquí había una situación. Amón era el hijo mayor, hermanos, de David, pero tenía varios hermanastros y hermanastras, entre ellos Absalón, y otros medios hermanos, y entre ellas había una media hermana que se llamaba Tamar. Y mire, dice en el 6: se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, era su media hermana, diciendo: ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y dice: y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no quiso oír, sino que, llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho.
Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Hermano, una situación difícil por la familia del rey David. Había habido una violación, ¿verdad?, entre medios hermanos. Y hermanos, Tamar era hermana legítima, ¿verdad?, de Absalón. Y hermanos, él como hermano se sintió frustrado, se sintió desconsolado, pero más aún, hermanos, por la respuesta del rey. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Miren, el versículo 21 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Se enojó mucho. Hermanos, una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos dice: al enterarse de eso, el rey David se enfureció. Sin embargo, dice, no quiso castigar a su hijo Amón, porque era su hijo preferido, el mayor. Amón, hermanos, era el mayor. Y aunque se enojó mucho, no pasó de ahí. No quiso disciplinar a su hijo porque era el preferido. Era el mayor, era el consentido. Y hermanos, desde ahí David perdió el corazón de su hijo, Absalón. Hay eventos, hermanos, que marcan nuestra vida como hijos y como padres por malas decisiones que tomamos. Un padre que abandona a su madre, hermanos, pierde el corazón de su hijo. Un padre que hace cosas que no debería de haber hecho, pierde el corazón de su hijo. Yo quiero que usted medite, hermano, el día de hoy, cómo está el corazón de su hijo con usted. ¿Cómo está ese corazón? Y usted es hijo, ¿cómo está su corazón con respecto a su padre? Hermanos, usted y yo somos responsables del corazón de nuestro hijo, de cuidar sus corazones. Miren lo que dice Proverbios 4:23, usted ya conoce. Dice, por sobre toda cosa guardada, dice, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él, dice, emana la vida. Sobre toda cosa guardada, la cosa más importante que usted debe cuidar, hermanos, es su corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón es su voluntad. Y hermanos, mire lo que dice, vamos a ir a Proverbios 23:26. Ese, hermanos, es el anhelo de un padre. Proverbios 23:26. Proverbios 23:26. Ese es el anhelo de un padre. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, este es el anhelo de nuestro Padre Celestial. Que usted, hermano, hermana, le entregue su corazón a Él. Y hermanos, ese debería ser el corazón de nuestro Padre. Es el corazón de cada padre que está aquí, hermanos. También debería ser el anhelo que cada hijo, hermanos, abra su corazón a su Padre, como nosotros abrimos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Hermanos, ¿cómo sabemos cuando un hijo, hermanos, tiene el corazón para su Padre? Porque hace lo que a Él le agrada. Jesús dijo en Juan 8:29, escuchen nomás, dice, porque el que me envió conmigo está, dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sabe? Cuando un corazón de un hijo se ha perdido es cuando hace todas las cosas que a su padre le desagradan. Él dice, a mi papá yo sé que le cae mal esto y por eso lo hago. Yo sé que a mi mamá no le gusta que haga esto y lo voy a hacer. Es cuando has perdido el corazón de tu hijo, porque te está dando donde más te duele. Pero cuando el corazón de tu hijo está contigo, es como Jesús, y dice, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. Así puedes saber, hermanos, que tu corazón de su hijo se ha apartado de ti. Hermanos, este pastor que escribió este libro de cómo ganar el corazón de tu hijo, dice que estaba predicando en una actividad de jóvenes, en un congreso de jóvenes, y él estaba dando todo lo que tenía, ¿verdad?, para que los jóvenes se consagraran más al Señor. Pero ¿sabe qué estaba haciendo su hijo? Estaba platicando, estaba riéndose con otros muchachos ahí,
y parecía que no le importaba, aunque él de alguna manera le dijo, por favor presten atención ahí frente a la congregación, su hijo seguía desobedeciendo. Y al final que terminó la reunión, el papá le dijo, oye hijo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué me avergüenzas? ¿Por qué no me respetas? El hijo no dijo nada. Pero en ese momento ese pastor supo que el corazón de su hijo se estaba extraviando. Y hermanos, cuando los padres pierden el corazón de un hijo, el hijo cierra su corazón para con sus padres y esconde muchas cosas. A veces le preguntas a tu hijo, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va en la escuela? Dice, bien. Y ya está ahí. Está cerrado su corazón. No quiere abrir lo que hay en él. Y trata de evitar comunicarse contigo. Hermanos, ¿cuáles son las causas por las que un corazón de un hijo se aparta? En primer lugar, hermanos, es la falta de confianza. Como en toda relación, hermanos, todas las relaciones se basan en la confianza, pero una vez que esa confianza se pierde, hermanos, es casi imposible, hermanos, recuperar. Hermanos, Absalón no tenía confianza con David. No tenía nada de confianza, tanto que quería quitarle el trono. Lo odiaba. Y hermanos, ¿cómo estás tu confianza con tu hijo, con tu hija? ¿Es capaz de contarte cosas que nadie más sabe? Hermanos, muchas veces somos los últimos en saber que tu hijo o tu hija tiene novio. Todos en la escuela saben, pero ¿sabe quién no sabe? El papá, la mamá, porque no hay confianza. Se ha perdido, hermanos, la confianza. Le tienen más confianza a los amigos, a los compañeros, que a ti. Su corazón, hermanos, está cerrado contigo y no puedes saber qué hay adentro de tu corazón. Es como una caja cerrada completamente, una caja fuerte. Y hermanos, muchas veces ellos toman muchas malas decisiones y quieren tal vez algún consejo, pero no van y te lo piden a ti, te lo piden a sus amigos, a otras personas. Hermanos, ¿cómo estamos en el nivel de confianza con nuestros hijos? ¿Son capaces de decirte cosas importantes para ellos o para ella? Pero ¿sabe, hermanos, por qué a veces no nos cuentan? Porque muchas veces cuando nos cuentan, ¿qué hacemos? Los regañamos, ¿verdad? ¿Cómo que hiciste eso? No, te pases. Y le empezamos a decir de todo. Y dices, para no otra vez, mejor no te cuento nada. Hermanos, este pastor comentaba que cuando perdió la confianza con su hijo, dice que fue una vez, su hijo después le confesó esto, que una vez fueron los jóvenes a tomar un helado, invitaron a este muchacho, a su hijo del pastor, y él invitó a otra muchacha para que fueran a comer un helado, todos en grupo. Y después regresaron y él le comentó al pastor que habían ido con los jóvenes de la iglesia y que él había invitado a una muchacha para que también fuera, de la iglesia también. Y entonces su papá se enfureció mucho y le dijo, pero tú no tienes permitido tener novia, no estás en la época de eso, pero si no es mi novia. Pero dice, él no quiso escuchar. Y dice que en ese momento agarró y le dio 21 azotes al hijo. Y de ese momento su hijo dijo, no vuelvo a decirle nada a mi papá. No vuelvo a confiar en él. Hermanos, muchas veces, y yo también me ha pasado, hemos perdido la confianza en nuestros hijos porque no escuchamos sus razones. Solo, hermanos, queremos hacer válido nuestros argumentos. Vamos a ir a un pasaje en Malaquías 4:6. Malaquías capítulo 4, versículo 6.
quiero leer desde el 5 para que veamos de quién está hablando. Dice la palabra del Señor. Dice: "He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra", dice, "con maldición". Hermanos, como padres muchas veces nos cuesta admitir el error, que nos equivocamos. Y hermanos, la Biblia dice que el primer corazón que se tiene que volver, ¿cuál es? ¿El del hijo o del padre? Muchas veces pensamos, pues es mi hijo, yo soy el papá, él tiene que venir y pedirme perdón, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. Pero aquí dice que él, hablando una palabra profética acerca de que cuando venga Elías, que muchas veces hace referencia a Juan el Bautista y otras referencias a Jesús, dice que él hará volver. El único que puede obrar en nuestros corazones, hermanos, es el Señor. Y él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos. Hermanos, ¿quién debe dar el primer paso para restaurar la relación entre los hijos y los padres? Los papás. Y muchas veces nosotros somos muy orgullosos y digo, pues cuando él quiera, al final él es necesitado, ¿verdad? Pero dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y después dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero ¿quién tomó la iniciativa? Los padres. Dice, antes que venga el día grande, no sea que yo venga, dice, hiera la tierra con maldición. Hermanos, ¿cómo estamos en el nivel de confianza con nuestros hijos? ¿Puede tu hijo contar todas las cosas? ¿Puede abrir su corazón ante ti? Segundo lugar, hermanos, se pierde el corazón de nuestros hijos por la amargura que hay en sus corazones. Hermanos, Absalón es un claro ejemplo, hermanos, de una persona, de un joven que estaba lleno de amargura en su corazón. Pero ¿quién era el culpable, hermanos? Era David. Miren lo que leímos hace rato en 2 Samuel 13:22, dice, mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno. Hermano, Absalón no dijo, te voy a matar, te voy a hacer esto, lo otro. Era una persona resentida. Las personas resentidas normalmente son personas calladas, pero en su corazón, hermanos, están llenos de amargura y de maldad. Y dice, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Hermanos, más adelante, usted lee la historia, Absalón invitó a todos sus hermanos, entre ellos Amón, y cuando estuvo allí en la fiesta, él mandó a que lo mataran. Absalón, hermanos, era un hombre que tenía su corazón lleno de amargura por lo que había pasado. Y hermanos, la Biblia dice que muchas veces nosotros hacemos que nuestros hijos se llenen de amargura sus corazones. Vamos a ir a un versículo que está en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Leemos todos juntos. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desanimen, ¿verdad? ¿Se desanima? Pero la palabra exasperar a veces no la entendemos muy bien. Así es que la versión que se llama Palabra de Dios para Todos está mejor explicada y dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos. Eso es exasperar. No sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Hermanos, muchos de nosotros somos perfeccionistas, ¿verdad? No sé si ustedes se consideren perfeccionistas. Muchos de nosotros somos muy perfeccionistas y somos muy exigentes, hermanos, con nuestros hijos. Y llega el hijo, ¿verdad?, que se esforzó mucho, estuvo desvelando para pasar el examen y dice, ¿qué crees, papá, mamá? Saqué un 7.5, sí pasé. Dice, ¿cómo 7.5? Tú debes de ser de 10, ¿verdad? Eso no es nada.
eres un burro, sin saber todo el esfuerzo que hizo para llegar a esa calificación. O cuando van a lavar los trastes, ¿verdad? Dicen, mira, esos trastes están todos jabonosos, no sabes hacer nada. Mira, parece que los lavaste con los pies, ¿no? Solo vas en donde ve ¿quién? Ve la suegra, las suegras son fijadas, ¿no? Yo creo. Porque dice, mira, solo barriste donde ve la suegra, ¿no? Hermano, muchas veces nosotros tenemos altas expectativas por nuestros hijos. Y muchas veces nosotros somos frustrados también y queremos que ellos hagan lo que nosotros no hicimos. Es que yo quería ser doctor, pero no pude. Tú sí puedes ser doctor, pero yo no quiero. No, pero sí puedes, tú puedes, ¿verdad? Y él quería ser taquero. Él iba a ir mejor de taquero, gana mejor que los doctores. Pero muchas veces, hermanos, nosotros exasperamos a nuestros hijos porque le exigimos de más. Tenemos altos estándares en nuestra mente. Y muchas veces, hermanos, cuando ellos se sienten frustrados porque no cumplen nuestras expectativas. Y al final ellos dicen, pues a lo mejor sí soy un inútil, ¿verdad? Porque nunca cumplo las expectativas de mi madre, de mi padre. Hermanos, el perfeccionismo, hermanos, es el afán de encontrar un poco de paz y seguridad dentro del orden. Si usted, hermano, no estamos diciendo que usted viva como los puerquitos, ¿verdad? Ahí en la sociedad eso tampoco está mal, los extremos, ¿no? De gente acumuladora que abre la puerta y no pueden ni entrar porque tiene todo sucio. Eso también, hermanos, está mal, ¿verdad? Está mal eso, pero también está mal el otro extremo, de que tú ves, todo está bonito, todo está blanco, pero tú siempre ves un puntito negro. Mira, pero aquí hay un punto negro, ¿cómo lo hiciste? ¿Verdad? No lo hiciste perfecto. Eso, hermanos, también está mal. Porque las personas perfeccionistas encuentran seguridad y paz solo dentro del orden. Y cuando no hay orden, no tienen paz, no tienen seguridad. Y tenemos que buscar, hermanos, ese balance. La persona, hermanos, se siente frustrada cuando no alcanza ese nivel de perfección y su felicidad depende de eso y no de las relaciones ni de las personas. Le da más importancia al orden que a las relaciones con las personas. Hermano, usted piensa que quiere hacer perfecto a su hijo, pero no hay un hijo que sea perfecto. Porque usted tampoco, hermanos, como padres, somos perfectos. Y usted quiere que su hijo sea perfecto, pero usted tampoco es perfecto, porque si ve su vida ha cometido muchos errores. Y hermanos, qué importante es esto. Buscar mejor el reconocimiento a nuestros hijos. No desanimarlos. Si decirle, qué bueno que sacaste 7.5, o sea, te costó mucho. Te esforzaste, qué bueno. La próxima vas a sacar un 8. ¿Cuándo fue la última vez que reconoció a su hijo, que lo animó, que le dio todas, hermanos, las cualidades buenas que tiene? Cuando le dijo, tú eres muy inteligente, tú puedes hacerlo, tú eres una persona muy talentosa. Pero muchas veces, hermanos, creamos al contrario amargura en el corazón de nuestros hijos porque no reúnen nuestras expectativas, nuestros requisitos, que muchas veces son mucho más altos. También otra cosa que hace que el corazón de nuestros hijos se aparte, hermanos, es el exceso de disciplina. La disciplina es buena. La Biblia habla mucho, hermanos, de la disciplina, porque la disciplina es parte del amor. Mire lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24, ayúdenme a buscarlo. Leemos todos juntos. Dice, hermanos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Verdad? Parte de la disciplina es el amor. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, significa que no
les amamos, ¿verdad? No les amamos. Hermanos, dice que desde cuándo debemos de corregirlos. Desde temprano. Mañana los levanta a las 5 de la mañana para darles sus buenas nalgadas a estos chamacos. No, se refiere desde que son pequeños, ¿verdad? De que son pequeños. Usted tiene de pequeños ir moldeando esas vidas y sus corazones, porque nuestro corazón es dado hacia el mal, hacia la rebeldía, ¿verdad? Y dice la Biblia que la vara de la corrección, dice que el orgullo, la soberbia está en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él. Y es importante la disciplina, hermanos. Sí, gracias a Dios por nuestros padres que nos disciplinaron, ¿verdad? Sino que fuera de nuestras vidas. Pero hermanos, también, hermanos, el exceso de disciplina también no es correcto. Debe de ser en el momento correcto. Hermanos, muchas veces llegamos del trabajo, sobre todo los papás, ¿verdad? Cansados y todo eso. Y la mamá tiene una listota de todas las travesuras que hicieron los chamacos. Y dice, mira todo esto, necesito que hables con ellos o que los disciplines. Y llega el papá solo a disciplinar. Y entonces, ¿qué sucede cuando esos hijos ven al papá? ¿Cómo lo ven? Como un logro, ¿verdad? Como el malo. Yo me acuerdo que cuando tenía una moto y cuando echábamos la moto salíamos corriendo a la casa, andábamos en la calle, pero ahí era nuestra señal que teníamos que ir corriendo a nuestra casa. Y hermano, la esposa también puede aplicar la disciplina, porque cuando no está el esposo, ella es la autoridad de la casa. Y ella puede aplicar la disciplina también, no tiene que esperar a que el esposo esté para que el esposo sea el malo y el aplicador de disciplina. No es así. La esposa también tiene autoridad. Pero hermano, el problema es que muchas veces nos excedemos de la disciplina. Mire lo que dice Proverbios 19:18. Vamos a ir ahí. Proverbios 19:18. Lo leemos todos juntos. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, debe de haber, hermanos, un balance entre la disciplina, pero hermanos, cuando excede la disciplina, esa disciplina en lugar de que sea algo bueno, se convierte en algo malo. Otra versión dice: corrija a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él, dice, a punta de castigos. Hermano, usted ha visto, y a veces nosotros también hemos participado de esto, cuando con enojo castigamos a nuestros hijos. No lo castigamos por lo que hicieron, sino lo castigamos porque estamos enojados, estamos enfurecidos y lo castigamos muchas veces desmedidamente. Y desatamos ahí en él nuestra furia, nuestra frustración y nuestro enojo en nuestros hijos. Y aunque después nos arrepintamos, hermanos, pero lo que hicimos ya no se puede hacer para atrás. Hermanos, muchas veces los papás de antes eran así, ¿verdad? Lo primero que encontraban, con eso te daban la chancla voladora, la plancha, no, el cable de la plancha, ¿verdad? La plancha estaba muy pesada, pero menos el cable de la plancha, la escoba, la piedra, el garrote, lo que encontraban, con eso te daban el pellizco. ¿Sí? Entonces, hermano, a veces esas cosas dejan también heridas en nuestra vida y nuestro corazón. Y eso, hermanos, también hace que el corazón se aparte de los hijos de nosotros. Ayer ahí me dediqué a hablar con toda la familia, a veces no tenemos tiempo. Estoy hablando con mis medios hermanos, tengo 12 medios hermanos. Papá fue un poco alegre. Entonces, 6 esposas y 12 medios hermanos. Yo hablaba con lo bueno de esto es que tienes lugar a donde ir en todo el mundo, porque tengo medias hermanas en Italia, en California, en diferentes partes del mundo. En México, en El Salvador, así es que tienes mucho lugar donde ir. Tienes un lado bueno. Y hablaba con ellos, con mi hermano Hugo en Los Ángeles, después hablé con mi hermana Rubia en El Salvador, y ella se estaba acordando de cómo era mi papá. Papá era una persona de a la antigua, machista, o sea, golpeador, todo tipo de cosas malas que hay. Y dice que mi hermana se estaba acordando ayer de cuando yo la defendí de mi papá.
Bueno, mi hermana se lo ganaba a pulso, pero era tremenda, pero mi papá sí se pasaba con él. Entonces yo estaba, eran mis medias hermanas, pero vivíamos ahí en la misma casa. Yo he sido el mayor de todos. Y bueno, en mi corazón había resentimiento también hacia mi papá, porque pues tantas cosas que él hizo. Y dice mi hermana, yo no me acuerdo muy bien, pero dice mi hermana que la estaba castigando muy feo, que la tenía ahí sometida en el piso y le estaba pegando cruelmente. Y dice que llegué yo y le quité con lo que le estaba pegando y que me puse al tú por tú con él. Y que siempre está agradecida. Dice que gracias a eso mi papá no le hizo pues algún daño más, ¿no? Entonces, hermanos, ese es un ejemplo, hermanos, de lo que puede pasar cuando excedemos los límites de la disciplina. Yo reconozco que algunas veces me he pasado con mis hijos también y les he pedido perdón después, porque no es correcto, hermanos, porque a veces nos dejamos llevar por nuestra emoción, por nuestro enojo, por nuestra ira. Y por eso dice la palabra, dice, corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no te apresures a destruir su vida. Y muchos de mis hermanos todavía tienen resentimiento contra mi papá. La vez pasada que fui a Los Ángeles, platiqué con el que sigue después de mí, Juan Carlos. Todavía veía yo ese resentimiento contra mi papá. Gracias a Dios, el Señor me perdonó a mí y yo le he perdonado también a mi padre. Porque es lo que hace la palabra, dice que Él va a hacer volver nuestros corazones a nuestros padres. Si usted es un hijo de Dios, hermanos, usted no tiene por qué guardar resentimiento contra su papá, contra su mamá. No tiene por qué. Cristo le ha perdonado. Y así como hemos recibido de gracia, dice la palabra que debemos de dar de gracia. ¿Cómo podemos volver a ganar el corazón de nuestros hijos? En primer lugar, hermanos, acéptelos y ámelos tal como son. No los compare. Cada hijo, hermano, es único y diferente con sus virtudes y defectos. Mira lo que dice 1 Pedro 4:8. Acompáñenme, hermanos, por favor. 1 Pedro 4:8. Mire, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el único que puede sanar el corazón de sus hijos, hermanos, es el amor. Ame a sus hijos. El amor es ese bálsamo, hermanos, que puede suavizar y vendar esas heridas que hay en el corazón de nuestros hijos. Hermanos, es muy difícil dar amor cuando usted no lo ha recibido. Para mí ha sido muy difícil. Yo no tuve el amor de un padre. Mi mamá no tenía tiempo para darnos amor. Ella quería que sobreviviéramos, que comiéramos. Y es bien difícil. Pero hermanos, cuando venimos al Señor, dice la palabra que Él llena nuestros corazones con su amor. Usted debe pedirle al Señor que le dé de su amor para que usted pueda amar a sus hijos. Raras veces nos acercamos a nuestros hijos, los abrazamos y decimos que les amamos. Muy raras veces, hermanos. ¿Sabe? Dios nos ama con un amor inquebrantable. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, 3. Jeremías 31, 3. Llévese ese pasaje en su corazón, hermano. Dice la palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Hermanos, ¿cómo es el amor de Dios? Es eterno. ¿Qué quiere decir? Que no se acaba. ¿Qué quiere decir? Que sobrepasa el tiempo y las edades. Y no importa, hermanos, tu condición, no importa, hermanos, no importa tu comportamiento, Él te sigue amando. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Muchísimas. Y el Señor, hermanos, aún así te sigue amando y te está diciendo, con amor eterno te he amado. Y hermanos, muchas veces nuestro amor no es el mismo para con nuestros hijos cuando desobedecen, ¿verdad? Parece que los amamos un poquito menos cuando hay desobediencia. Cuando no están cumpliendo los estándares, hermanos, que nosotros esperamos de ellos. Pero el amor de Dios dice que es un amor eterno. Y dice, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, el amor de Dios está hoy aquí diciéndote, yo te amo. Te amo tanto que entregué a mi propio Hijo por amor a ti. ¿Y qué hemos hecho para merecer ese amor, hermanos? Nada. Merecemos disciplina, merecemos la justicia de Dios, pero Dios dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Por la misericordia de Dios, dice, no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hermanos, si Dios le ama a usted de esa manera, ¿por qué usted no puede amar a sus padres? ¿Por qué usted no puede perdonar a sus hijos? Recuerdo yo, cuando llegué al Señor, estaba muy lleno de odio hacia mi padre por todas las cosas que había hecho. Pero cuando entendí el amor de Dios y entendí que Dios me había perdonado todos mis pecados, porque yo también había fallado y muchas veces de la peor manera que mis padres, y entendí que Dios me amaba y que me había perdonado todas las cosas malas que yo había hecho. Y yo, ¿por qué yo no puedo perdonar una ofensa que me hizo mi padre? ¿Por qué yo no puedo perdonar? Y el Señor dice, si vosotros no perdonáis las ofensas a los que los ofenden, dice, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros sus ofensas. Muchos hermanos viven sin paz en su vida, en su corazón, porque no han perdonado las ofensas que tienen en su corazón, desde su niñez, de su juventud. Siguen ahí. Pero seguimos fallando nosotros, no somos perfectos y Dios nos sigue perdonando. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? Y recuerdo que esa vez que decidí perdonar, le hablé a mi padre y le dije, perdóname, no fui un buen hijo. Mi papá no es creyente hasta la fecha, dijo, no te preocupes, no pasa nada. Pero sí pasó algo, yo tuve paz. Dios quitó una carga que había en mi corazón. Cuando no perdonas, hay una carga en ti. Tienes que dejar esas cargas ahí y entregarlas a Jesús. Dios nos ama. En segundo lugar, hermanos, tenemos que bendecir a nuestros hijos y orar por ellos. Hermanos, Dios le dijo al pueblo de Israel que bendijeran. Miren, vamos a ir a Números capítulo 6, versículo 23. Números 6, 23 al 27. Y había una oración, hermanos, que los sacerdotes debían de hacer por el pueblo, una oración de bendición. Números 6, 23 al 27. Mira, dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre, dice, sobre los hijos de Israel. ¿Y qué va a pasar? Y yo los bendeciré. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha bendecido a sus hijos? No hablo de que le ponga así su, ¿verdad? Como, no, eso no es eso. Sino es de orar
por sus hijos, presentándolos delante de Dios y deseando con todo su corazón que Dios los bendiga. Dice este hermano que escribió ese libro, dice: recuerdo una ocasión, dice, antes de casarme, ya estaba en la boda, y dice que su papá apareció y le dijo a su papá: quiero hablar un momento contigo. Y dice que le dijo a su papá: vamos a orar. Y dice que él se arrodilló y su papá puso su mano sobre él y lo bendijo. Y él recitó esta oración del Salmo 112 que dice: aleluya, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dice, él me bendijo, dice, con este salmo, horas antes de que yo me casara. Hermanos, ¿somos capaces de bendecir a nuestros hijos? Aunque a veces ellos estén tomando malas decisiones, ¿podemos bendecirlos? O les decimos, pues que te vaya mal, ¿verdad? Estás tomando malas decisiones. O podemos decirle: Dios te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti. Sé que Dios va a estar contigo, no importa lo que hagas. Hermanos, las palabras que pronunciamos sobre nuestros hijos tienen un gran impacto sobre sus vidas. Piensa, hermano, hermana, ¿qué son las cosas, qué palabras son las que más repite a sus hijos? En la mayoría de veces no son palabras de bendición, ¿verdad? Sino muchas veces todo lo contrario. Y esas palabras, hermanos, tendrán un gran efecto en la vida de nuestros hijos. Si usted le repite: oh, eres un holgazán, no sirves para nada, ¿sabe qué van a hacer? Eso. Si le dice que eres un inútil, no sirves para los estudios, esto y lo otro, ¿sabe qué van a hacer? Esos. Nuestras palabras tienen poder. Jesús dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Nuestras palabras tienen poder, hermanos, pero entonces, ¿por qué mejor no bendecimos la vida de nuestros hijos? La Biblia dice que Dios nos ha llamado para que seamos bendición. Y en tercer lugar, hermanos, para que podamos recuperar el corazón de nuestros hijos, tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestros errores y pedir perdón. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, 2. Santiago 3, 2. Santiago 3, 2 dice, leemos todos juntos, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, ¿quiénes ofenden? Todos. ¿Y cuántas veces? Muchas veces. Porque todos ofendemos, dicen, muchas veces. ¿Con qué ofendemos? Con nuestras palabras. Y dice: si alguno de esos muy contados, que creo que no estamos aquí, entonces sí seríamos perfectos. Pero yo no soy perfecto. Y yo sé que ofendo. Y usted, hermano, debe reconocer que no es perfecto o perfecta y que muchas veces ofendemos a nuestros hijos. Pero tenemos que reconocerlo, hermanos, y pedir perdón. Porque muchas veces el orgullo, como les decía, no nos deja a nosotros como padres
pedir perdón, decir, pues yo soy el líder, yo soy la autoridad, ¿cómo voy a humillarme a pedir perdón a mi hijo o a mi hija? Hermanos, cuando usted hace eso, usted es grande delante de los ojos de sus hijos, porque ellos ven la humildad en usted y usted está tomando el primer paso para recuperar el corazón de sus hijos, como dice la palabra. Piensen en cosas, hermanos, que hemos hecho, por lo cual el corazón de nuestros hijos ya no está con nosotros y que tenemos que recuperarlos. Primero, bendiciendo, orando por ellos, por sus vidas, reconociendo, hermanos, nuestras faltas, amándolos tal y como son. Hermano, ¿usted va a esperar a que ellos cambien para amarlos? No. Pues Dios espera que usted sea bueno, perfecto para amarlo. No. Así debemos de ser nosotros. Y si usted es hijo, usted tiene también, hermanos, una responsabilidad delante de Dios. Miren, dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. ¿Por qué es justo, hermanos? Porque, hermanos, sus padres han entregado su vida por usted desde el nacimiento. Usted tal vez no se acuerde, ¿verdad? Pero ¿quién le cambiaba los pañales? La vez pasada en la reunión de ¿qué fue? Del baby shower, ¿verdad? Hicieron competencia para ver quién cambiaba más rápido un pañal a un globo, simulando un bebé. Muchos ya tenemos algo de experiencia, ¿verdad? En eso. Pero al principio yo me escapaba a vomitar, ¿no? Yo decía, no, mi esposa, no tú, que no acabas de vomitar. Pero muchas veces ya no nos acordamos de eso, ¿verdad? De que nuestros padres hacían eso por nosotros. Que en la noche estaba enfermo el niño y tenía que correr la mamá al hospital, al seguro. Recuerdo cuando José ya se nos andaba muriendo allí, ¿verdad? De que ni modo te toca balconear. Se privaba, cuando se caía, se golpeaba, se privaba y entonces ya no quería regresar y se ponía morado. Mi esposa no sabía qué hacer, yo lo metí en un barril de agua. Decían que eso funcionaba, pero a veces no funcionaba. Hermanos, cuántos sustos le hemos dado a nuestros padres, ¿verdad? Los que hemos sido traviesos. Yo creo que dice mi mamá que cuando tenía como 3 años me comí unas monedas, siempre me gustaba ahorrar desde chico. Pensaba que era alcancía, y las monedas de antes, hermanos, eran grandes, no eran chiquitas, ¿verdad? Eran unas monedas grandes que me dio mi abuelita y me las tragué. Mi mamá tuvo que ir al doctor y me operaron, no sé cómo me las sacaron, espero que me las hayan sacado, si no. Ahí tengo mis ahorros. Sí, ahí tengo mis ahorritos. Pero, hermanos, ¿cuántos dolores de cabeza le hemos dado a nuestros padres? Por eso dice, al menos es justo que les obedezcas. Que les obedezcas. Después dice en el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hermano, los demás mandamientos no tienen promesa, simplemente si no lo haces te va a ir mal, pero este tiene una promesa buena para los hijos. ¿Cuál es la promesa? Ahí dice, para que te vaya bien. Si usted quiere que le vaya bien en la vida y si es un hijo, tiene que honrar a su padre y a su madre. ¿Qué es honrar? Es tenerlo en alta estima. Entonces, ¿sabes que mi papá fue un padre malo, me dejó cuando era pequeño? Bueno, bienvenido al club. Pero no dice si sus padres son buenos. Dice, honra a tu padre. No importa si fue malo o si fue bueno. Y a tu madre dice, para que te vaya bien. Y hay una segunda parte de la promesa, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, vas a vivir mucho tiempo.
si eres un buen hijo. Hermanos, la voluntad de Dios es que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Eso es lo que Dios quiere. Y la única manera en que pueda suceder eso, hermanos, es si usted tiene el amor de Dios morando en su vida. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Si usted tiene a Cristo en su corazón, el amor de Dios reposa en usted, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la mayor muestra del amor de Dios para usted es que Él entregó a su propio Hijo a la muerte más extrema, a ser colgado de una cruz, a ser escupido, azotado, a ser coronado de espinas, a ser clavado de manos y pies por amor a usted. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. Dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice más, Dios muestra su amor. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no hay mayor muestra de amor que esta, que alguien dé tu vida o dé su vida por alguien que no lo merece. Usted no merece que Cristo haya muerto por usted. Usted merece el infierno, porque la paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Pero Dios dice, yo no quiero el infierno para ti, yo quiero darte la vida eterna. Y por eso entrego a mi Hijo para que muera por tus pecados. Usted ya no tiene que pagar por sus pecados, Jesús ya pagó por ellos. ¿Y por qué le digo esto, hermano, hermana? Porque usted no va a poder perdonar y no va a poder entregar amor a alguien que no lo merece si usted no ha recibido el amor de Dios en su vida. Si usted no tiene a Cristo morando en usted, usted no puede dar algo que no merece o que no tiene. Solo Cristo, hermanos, puede cambiar su vida, puede cambiar ese corazón lleno de resentimiento, ese corazón lleno de amargura, por un corazón lleno de amor y lleno de bendición. Eso es lo que hace Dios. Y usted, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esa oportunidad de decir, yo quiero experimentar el amor de Dios en mi vida. Hermanos, si usted no tiene el amor de Dios en su vida, usted no tiene paz. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero si no está Dios en su vida, usted tiene un vacío en su corazón. Y aunque lo trate de llenar con muchas cosas, con las cosas que ofrece el mundo, con las amistades, con las fiestas, con el dinero, usted se va a sentir vacío, vacía todo el tiempo de su vida, hasta que Cristo habite por la fe en su corazón. Entonces el amor de Dios va a habitar en usted. Y esa es la decisión que usted tiene que tomar hoy. Y si usted ya es creyente, usted solo tiene que hacer es obedecer la palabra. Ame a sus padres, honre a sus padres, perdone a sus padres, reconcíliese con sus hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos hoy. Padre bendito, gracias, Señor, porque siempre tienes